Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y no te suscribiste al canal todavía, hacelo. Pone me gusta, haz los comentarios que quieras en el chat. En el perfil de comentarios también podés hacer todos los comentarios que desees. Saludamos a los que nos miran por Facebook, por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Ahí pueden compartir en su perfil, hacer comentarios o elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece. Saludamos a los que nos miran por UCL, en DirecTV, canal 195 de DirecTV, o canal 2 de Cablevisión y canal 2 de Flow. A todos ellos y ellas que nos miran desde todo el país o de cualquier lugar del mundo, les damos también un fuerte abrazo. En la noche de hoy vamos a analizar datos económicos. Hay un informe de la semana pasada del Instituto Cuesta Duarte, hay una ronda del Consejo de Salarios. O sea, en este país que vive esta triste situación, esta institucionalmente dramática situación, de todas maneras siguen sucediendo cosas en paralelo a la política del lodazal, que tampoco se alejan mucho del lodazal, si lo miramos en el interés o el sentido de lo que le conviene a los sectores asalariados, a los trabajadores, a los jubilados, pero por lo menos se tramita dentro de los marcos institucionales y no en esto que nos hemos enterrado y que ahora ha trascendido con toda su fuerza y con toda su gravedad. Hemos decidido invitar a los economistas del Instituto Cuesta Duarte, a dos de ellos, a Pablo Darrocha, a Bruno Giometti. También nos acompaña el presidente de la UNRWA, Danilo Dárdano, y vamos a tener también al representante de la UNATRA, la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, Marcelo Amaya. Con ellos vamos a analizar los datos económicos, la ronda de Consejo de Salario, la situación que, bueno, están negociando los trabajadores en esta ronda que, bueno, se afronta luego de un periodo de pérdida de salario real de los últimos 3 años, una cierta recuperación en el último tiempo. Pero bueno, vamos a ver cómo quedan los trabajadores, cómo van a quedar para el último tramo de este tristísimo mandato que nos ha dado la historia en virtud del voto de la mayoría de la ciudadanía, pero bueno, la ciudadanía no es responsable de lo que después hacen sus dirigentes o sus representantes con ese voto. Sí lo será después cuando tenga que enfrentarse a las urnas, porque hay que tener memoria, hay que evaluar, hay que juzgar y hay que a veces ofrecer en las urnas el escarmiento. Vamos a la introducción y ya arrancamos con nuestro programa. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Como avisé el viernes, y voy a hacerlo ahora también, estoy en una especie de... El inglés, en internet, en este mundillo del internet donde quieren utilizar el inglés como lengua franca, le llaman crowdfunding, pero en realidad es básicamente una gran vaca popular con todo lo que nos ven, porque pretendo que la próxima temporada de Legítima Defensa, que va a ser muy especial, es la que te vengo esperando desde el 2020, hacer 3 programas semanales y no 2. Pero bueno, para eso necesitamos el apoyo de la gente, porque ya saben que todo esto funciona gracias a ustedes. Por lo cual, en los que están mirando por YouTube van a ver que hay un simbolito de pesos que les permite hacer donaciones. Yo creo que sí, tenemos 1000, 1500, no sé cuánta gente conectada, pero lo cierto es que cada uno se aporta 20, 30, 40 pesos. Y en estas semanas que quedan para terminar la temporada, juntamos la guita para hacer ese programa. Así que, bueno, es un pedido un poco descarnado, pero tiene un propósito. Y el propósito es no dar tregua, y mucho menos en el año que viene, año tan trascendental para el futuro de nuestro país. Bienvenido, Pablo Darrocha. Muchas veces ya ha estado en nuestro programa. Bienvenido, gracias Pablo por acompañarnos. No, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Bienvenido Bruno Giometti, ¿cómo te va? Gracias también a Bruno por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Danilo Dárdano, bienvenido. No sé si habías estado. Sí, habías estado ya en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Igual acá la UNRWA es un visitante
Ha sido. Al margen de que tienen ahora la presidencia de PIT-CNT, por lo cual vienen más. Los obreros de la forja, los verdaderos forjadores porque estamos hablando de la UNRWA, básicamente estamos hablando casi que del principio de la clase obrera luego de la Revolución Industrial. Con ellos nació, de algún modo, con ellos y con la construcción quizá, la clase obrera. Y Marcelo Amaya lo tenemos ya por Zoom. Bienvenido, Marcelo, como representante de los trabajadores rurales, que como sabemos son siempre como un eslabón débil dentro de las políticas salariales que aplica la derecha. Bueno, de hecho tienen recién hace pocos años, en el periodo Frente Amplista, se les reconoció las 8 horas. Todavía había gente, muchos de ellos representantes, incluso el presidente, que consideraban que el régimen laboral en el campo debía ser de sol a sol. Pero bueno, nos interesa mucho también la perspectiva que se está mirando desde el interior del país y de los trabajadores rurales. Primero, para contextualizar, me gustaría, Bruno o Pablo, economistas los dos, integrantes del Instituto Cuesta Duarte, que nos hicieran un panorama de la situación que estamos en términos de ingreso, de empleo, laboral, lo que refleja el informe, que es un informe académico en última instancia, del Instituto Cuesta Duarte, emitido en las últimas semanas, la semana pasada de hecho. Bueno, tú en la introducción ya advertías alguna de esta caracterización. Venimos de atravesar en unos primeros años de caída del producto, pérdida de la capacidad de compra y aumento de la pobreza. Y efectivamente, una vez que en el marco de las rondas de los consejos de salario se logre introducir mejoras en la capacidad de compra, con ese concepto de recuperación, pero que no es otra cosa que ir progresivamente alcanzando niveles anteriores en la capacidad de compra, empieza ese proceso de lenta recuperación del poder de compra, sobre todo en los trabajadores del sector privado, porque en el caso de los trabajadores del sector público van a tener incluso que esperar al final de la administración y en el mejor de los casos acercarse a los niveles prepandemia. Y bueno, y eso de alguna manera fue acompañado también con el comportamiento de la actividad económica. La actividad económica, que había tenido un cierto dinamismo después de la recesión producida por la pandemia, empezó a mostrar signos de dinamismo, pero bueno, algunos factores conocidos como la sequía y poco grado de inversión ha hecho que las proyecciones que se tenía de crecimiento del producto, bueno, no se compadezcan con lo que pronosticaba el gobierno. El gobierno en la última rendición de cuentas esperaba que este año 2023 el crecimiento de la economía se ubicara en el entorno de 1,3%, pero difícil que se llegue incluso al 1%. Las expectativas que se publican en el Banco Central dan cuenta de un 0,78, un 0,8, como la mediana de estas encuestas. Muy por debajo de lo que el gobierno decía y significativamente por debajo de cuál va a ser el desempeño esperado de América del Sur, que se espera el crecimiento esté en el 1,2. Por lo tanto, en resumen, efectivamente hay un proceso de lenta recuperación del poder de compra, pero esto no ha logrado de alguna manera compadecerse con los indicadores sociales. Tenemos un aumento en la pobreza con respecto al 2019, un 10,4%, y eso realmente da cuenta de que el crecimiento, por más magro que sea, no ha significado una mejora en la capacidad, en la calidad de vida de las personas, sino que lamentablemente aún tenemos indicadores sociales bastante negativos. Hemos analizado con ustedes, pero también con otros economistas, mirándolo un poco más de largo plazo, de largo aliento, me refiero al periodo igual, ¿no? No solo al último año, que más allá del desempeño magro de la economía, de todas maneras se produjo un crecimiento después de la pandemia que si uno lo mira y lo analiza en conjunto con la evolución de los salarios, surge claramente, ustedes me corrigen si estoy siendo como técnicamente equivocado, que hubo una concentración
o sea, ese crecimiento se distribuyó de una manera muy regresiva. O sea, hay un grupito, llamaremos, le llamamos los Maya Oro, como lo inmortalizó la calle Pou, que hizo pingües ganancias, ¿no? Mientras la gente vivió esa panza de pérdida de ingresos y ahora esta recuperación lenta, igual recuperación para llegar a donde estaba antes de la pandemia, no una recuperación que compense lo perdido. Ese fenómeno concentrador se sigue dando y me interesa mucho porque lo quiero conectar luego con lo que está transitando la negociación colectiva, los consejos de salario, porque ahí se ve un poco cómo se reparte ese crecimiento, me imagino. Sí, así es. Si uno mira grandes números, entre 2020 y 2022, los 3 primeros años de la actual administración, el Producto Bruto de la Economía, o sea, la torta, creció en términos reales un 3,5%, y en esos mismos 3 años, a pesar de que el empleo después de la pandemia se recuperó, por lo menos en términos cuantitativos, de forma bastante acelerada, la masa salarial total de la economía, que es salarios y empleo, disminuyó. O sea, en el 2022, que es el último año completo que tenemos para analizar, porque 2023 todavía no terminó, teníamos una torta más grande y la parte que obtienen los trabajadores de esa torta no solamente no creció en la misma proporción, sino que se achicó en términos absolutos. Entonces no hay duda que en esos primeros 3 años, en función de lo que fueron, bueno, primero las políticas insuficientes en el marco de la pandemia, de distribución, después unas políticas salariales bastante insuficientes también, que se dieron entre 2021 y 2022 en el sector privado y en el sector público, se produjo ese deterioro de la participación del salario de los asalariados en la riqueza nacional, con el consiguiente impacto que eso tiene también en las jubilaciones, que sabemos que se ajustan por índice medio de salarios. En 2023, como bien se decía en tu introducción y Pablo, se asiste a un inicio de recuperación del salario. Fundamentalmente esto tiene que ver con que la inflación se desaceleró mucho, que eso después podemos comenzar que también tiene una pata negativa, que es que está sustentado muy principalmente en un dólar muy bajo. Entonces, esa caída de la inflación, que a priori es algo bueno, porque quiere decir que los precios aumentan a menos ritmo de lo que venían aumentando, en realidad eso se debe en gran medida a que el dólar está artificialmente bajo y genera un descenso en algunos precios de productos importados o menores presiones inflacionarias. Pero bueno, en 2023 podríamos decir se inicia esa recuperación del nivel salarial anterior, no recuperación completa porque lo perdido nunca se recupera, y si uno lo mira, bueno, el producto se desacelera por las razones mencionadas, el tema de la sequía, la caída de la inversión, pero bueno, si uno mira las proyecciones para el año que viene y lo que se espera para el cierre de los 5 años, el producto estaría creciendo por encima de lo que habrá crecido la masa salarial. O sea, efectivamente se va a estar produciendo esta concentración del ingreso con los datos oficiales. Si uno mira otros datos que existen, que son complementarios a estos, los trabajos que ha hecho AEBU sobre el aumento de las cuentas bancarias más grandes, el aumento de la pobreza. Y la formación de activos en el exterior. La formación de activos en el exterior, o sea, la correcto. fuga. Pues ya llamémosle, no sé cómo quieran llamar, pero sí, la fuga de capitales. Se va para afuera. Sí. Todo eso muestra un panorama de que hay una mayor concentración del ingreso y un aumento de la desigualdad, por lo menos en relación a lo que teníamos en 2019. Y bueno, eso obviamente es algo que desde nuestro punto de vista es negativo, ¿no? Preocupante. Danilo Dárdano. En este contexto, los trabajadores tienen que negociar salarios. Entiendo además que lo tienen que hacer en el marco de una especie de nueva legalidad, porque la ultraactividad cae, entonces quedan como un poco apretados ahí, porque si les llega a caer el convenio puede ponerse en riesgo conquistas de periodos o de otras rondas anteriores, por lo cual ahí el empresariado tiene un poder de extorsión muy grande, ¿no? Casi que te obliga a acordar a veces para no perder otras cosas, porque si vos estás negociando y la ultraactividad, ¿qué es lo que se dice? Para que la gente lo tenga claro. Yo creo que mucha gente lo tiene claro, pero mucha gente puede pensar, bueno, ¿qué significará ese término? Tiene una significación muy grande para los trabajadores, porque yo estoy negociando para mejorar a partir de un punto de partida.
si en esa negociación pongo en riesgo incluso el punto de partida, el trabajador se ve en un momento, los trabajadores se ven en la situación de decir, bueno, tenemos riesgo de perderlo ya conquistado. Cosa que no había pasado hasta este periodo, ¿no? Era algo como que no se podía tocar. Entonces, ¿cómo están negociando y cuál es el panorama que están viviendo, sobre todo en la órbita privada? Después analizamos un poco más lo público. Bien, algunos sectores la ultractividad se mantiene porque ya era permanente e incluso se ha firmado convenio colectivo donde eso queda, se refrenta el tema permanente. Pero un dato que queríamos brindar, que es importante en nuestra manera de ver, porque te marca la postura a nivel industrial del gobierno de turno. En el grupo 8, metalúrgico y ramas afines, logramos, incluso con el Poder Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo, junto a los empresarios y junto al sindicato, armar un ámbito de política industrial, con estos tres actores. Se invitó al Ministerio de Economía y al Ministerio de Industria 2 veces. No vinieron y ni siquiera mandaron un mensaje por qué no venían. ¿Qué queremos decir? Habiendo un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Trabajadores y el Ministerio de Trabajo de acuerdo en ese ámbito. No vinieron. Entonces, ¿qué sucede? Esto es peor de lo que pensábamos, porque redunda en este sentido. Cuando se ha cerrado fábrica, metalúrgica, textiles, del dulce, etcétera, vamos a hablar con el ministerio, porque te dan las reuniones, pero ¿qué sucede? Termina resolviendo el mercado. ¿No sos competitivo? No importa si son 100, 50 familias, 20 o 500. Ese es el marco. Y no refleja también una lógica, perdón, porque viste que en la derecha también hay diferencias, ¿no? Porque hay una entrevista que le hacen al senador Da Silva, Sebastián Da Silva, ¿no? Expresión del herrerismo, claramente, donde dice, bueno, más o menos la contradicción es el campo contra los sindicatos. Pero más allá de esa cosa media descarnada a lo Da Silva, también puede haber una cosa de tipo de volver a el único motor o el único factor importante de la economía es lo rural el otro plano, o sea, es el otro gran factor que podría ser el desarrollo industrial, nada, que se desindustrialice el país, vamos a vender las vacas más o menos así, en pie, ¿no? Puede haber una cosa como una política o subyace algo así como una filosofía desindustrializadora. Exactamente. En el año 88 éramos 400.000 cotizantes al BPS, trabajadores y trabajadoras industriales. Hoy somos 110.000 y bajando. El problema que no es de este gobierno solamente, ya veníamos a partir del ministerio que estuvo Kramerman, con Sebastián Torres, director de trabajo, se hizo mucho, porque ahí se abrieron los consejos sectoriales, donde estaba el Poder Ejecutivo, los ministerios correspondientes, estaba la rama de actividad representada por los actores sociales. Y ahí se discutía la política industrial, se avanzó muchísimo. Después comenzó a caer. Y en este gobierno lo que hacen es no tener una política, bueno, no sos competitivo, quedas afuera. Entonces, en ese marco, por lo menos los sectores industriales, estamos negociando. Y es una negociación desigual, porque además tenés que cuidar el equilibrio de que las fábricas sigan abiertas, porque esa también es una espada de Damocles que tenemos, y a su vez pelear mejores condiciones de salario. En realidad también, que tenemos que decir, tenemos como una unidad contradictoria con el empresariado nacional. Ojalá tuviéramos una burguesía nacional industrial. Y lo venimos reclamando hace años, trabajar en conjunto en defensa de la industria y la mano de obra nacional. Después sí, cuando llegue el Consejo Salario, voy a discutir contigo, que sos el representante empresarial, para ganar un mango más y para mejorar las condiciones del trabajador y su familia. Porque los somos aliados en busca del trabajo. Los empresarios industriales, pienso yo, ¿no? De repente mirarían con buenos ojos cierto grado de proteccionismo, cierto grado de política de incentivo, cierta expansión del mercado interno. Compras públicas. Porque no, me imagino que no le sirve siempre la política aperturista al punto de que, porque claro, ahí todas las industrias compiten contra países de poblaciones inmensas, con otros costos, o sea, ¿cómo se hace, verdad? Pero por eso hablamos de la burguesía nacional. No tengo cuantificado, pero hay muchos empresarios que juegan con las dos patas. Eran industriales 100%. Y paulatinamente se van transformando también en importadores. Entonces tienen acá la industria, cada vez más pequeña, la productiva, y acá tienen la importación. Llega un momento que esto se cierra acá y se transforma 100% en importadores. Por eso decimos que no hay en general
industriales, que defiendan la industria, que sí, que quieran seguir. Quedan excepciones. Ejemplo, fallecen los dueños de fábricas históricas o se jubilan y los hijos ya no tienen esa mirada. Van a China directamente, ¿no? Empiezan a importar. Digo China como otros países. Entonces, por eso en realidad estamos como que reclamando al adversario de clase, que sea más burgués y que defienda la industria nacional. Ahí tenemos la problemática. Entonces, me acuerdo que con el anterior presidente de la Cámara de Industria fuimos como central a hablar y no avanzamos nada, porque inclusive se armaron equipos de trabajo y nunca la contraparte nos citó y cuando reclamamos, y vos, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que la línea es no juntarnos. Entonces, estaría buenísimo. Nosotros estamos en formación de una confederación de sindicatos industriales y la idea es también, cuando esto se viabilice, seguramente en diciembre hagamos un congreso para resolver estatutos y dirección nacional, pidamos una reunión de la Cámara de Industria a ver si podemos encontrar líneas de encuentro, valga la redundancia. Si no, tendemos a desaparecer. 110.000, reiteramos la cifra, de la industria manufacturera en Uruguay. Estamos mal. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Ustedes que pueden, vos también, Danilo, pero primero voy a darle entrada a Marcelo Amaya, que lo tenemos por Zoom, pero Marcelo, primero bienvenido, ya te había dado la bienvenida. ¿Cuál es la situación que están viviendo en este contexto los trabajadores rurales? Recordemos que por lo menos durante la pandemia y después el desempeño de la economía agroexportadora había sido bastante impactante, no se había reflejado por cierto en el salario de los trabajadores, pero ¿cuál es la situación que en este momento están viviendo? Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, la situación, en realidad, en función de la ronda anterior, donde se hizo un esfuerzo importante y los trabajadores, digamos, nos pusimos bastante duro por el tema de la recuperación, porque como trabajadores rurales sabemos muy bien lo que es ser, digamos, rezagado de cola y no queríamos volver a tiempos históricos donde los trabajadores el salario no le daba para solventar la necesidad de su familia. Y bueno, y ahí entendimos de que logramos llegar a un acuerdo donde lo que había quedado de recuperación para esta ronda era de un 0,7%. Pero bueno, en esta ronda cambió el posicionamiento político de las gremiales. Primero, la información que nos dan de no querer abrir su grupo. Y en un rubro tan diverso como esto, y como es la mesa del Grupo 22 que nos toca negociar, viniendo de un contexto de déficit hídrico, donde sectores como la lechería la sufrieron un poco más, y sectores como el arroz les fue muy bien, ¿no? Con aumento de la productividad y además aumento del valor de los productos. Lo mismo venía ocurriendo con la ganadería, o sea, los trabajadores tuvimos pérdida en esa novena ronda y lo que le reclamábamos al Poder Ejecutivo de que no se había tenido en cuenta de que había, que podría haber sectores en ese periodo de pandemia que, bueno, digamos, estuvieran acumulando grasa en el riñón. Pero en esta décima ronda no solo no quieren abrir su grupo, sino cuando le presentamos la plataforma que planteábamos negociar por afuera de los lineamientos, incluir cláusulas de género, algunas reivindicaciones históricas como el apero, algunas que preocupan a determinados rubros, como es la regulación de área de riego para los trabajadores del arroz. Y bueno, la respuesta de la patronal fue que si no estábamos dispuestos a flexibilizar la ley de 8 horas, no sería analizada nuestra plataforma. Pero había algunas cuestiones que no tenían nada que ver con plata y la planteó el Cuesta Duarte en la mesa, que fue crear una comisión, un equipo técnico
para elaborar datos, poner elementos arriba de la mesa para las futuras negociaciones, ¿no? Tener, digamos, un trabajo técnico que pudiera aportar a la negociación, también se negaron, no dieron respuesta. Marcelo, y bueno, en función de... Perdón, Marcelo, porque quiero hacer un énfasis en eso que está planteando Marcelo. Se logró después de 100 años. Después de 100 años de que el gobierno del viejo Valle, ¿no? Legislara las 8 horas, se logró avanzar en las 8 horas también en el trabajo rural. Y me interesa que la gente note la precariedad de todos los avances cuando llega una ronda de salario y la condición que puede poner la patronal rural es flexibilizar la ley de 8 horas, que debería ser algo, justamente la discusión ahora en el mundo, también en el Uruguay, va en el otro sentido, en ver si se puede reducir esas horas. O sea, te pueden hacer retroceder 100 años si vos no te pones firme. Me parece que eso que lo acabas de decir, yo lo escuché seguramente también, pero lo quería enfatizar porque a veces la gente cree que no, pero no, hay gente que tiene concepciones muy antiguas, ¿no? Semi cuasi esclavistas o de explotación a un nivel que la gente cree que no, que es como que es ficción, que está a veces que es una exageración. Y no, en el trabajo rural se ve. Quiero preguntarte, Marcelo, si la sequía, muy intensa, probablemente la peor sequía que hemos tenido en la región, en Uruguay también, en Argentina, en muchísimas décadas, algunos dicen que en 100 años, ¿no? La sequía histórica, que, bueno, acá en el área metropolitana, incluso entre la mala gestión y la sequía, nos llegó a estar 70 días sin agua potable. Lo han utilizado como argumento las patronales en la negociación. Te lo pregunto porque el gobierno tuvo tres declaraciones de emergencia, más subsidios, más permitirles no hacer los aportes patronales, que además son muy bajos. Tuvo muchas políticas como de subsidio o de apoyo al empresariado rural para compensar las pérdidas asociadas con la sequía. Quiero saber ese factor, cómo ha incidido, cómo está incidiendo en la discusión. Sí, es uno de los argumentos que ponen arriba de la mesa para, de alguna manera, ningunear la plataforma que hemos llevado los trabajadores, ¿no? Nosotros enfáticamente les dijimos que, bueno, era antiético lo que se estaba planteando con la flexibilización de la ley de 8 horas, por lo cual para nosotros no había, digamos, tuvo la negativa enfática de los trabajadores. No obstante eso, se trató de seguir con la mesa abierta, de negociar por adentro de los lineamientos. Lo que planteamos es, dejar el apero y una canasta escolar, pero vuelven con una respuesta de la flexibilización nuevamente de la ley de 8 horas, pero además plantean de que el régimen lo puedan negociar con sus trabajadores en sus empresas de manera unilateral, dejando la organización de los trabajadores por fuera. Y en ese sentido, nosotros entendemos de que, bueno, de que no había forma de levantar una negociación cuando hay una de las partes que, bueno, insiste en, digamos, no querer negociar, porque plantear la flexibilización para nosotros es no querer negociar, porque los trabajadores los derechos los vamos a defender y nos costó mucho llegar a la ley de 8 horas y bueno, la recomendación, como tú decís, del PCNT y el mundo del trabajo está exigiendo, ¿no? Una reducción de la jornada laboral. Marcelo, primero vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gusto.
vas a Macromercado y Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. Llega Expo Innovación Ciudades Inteligentes, con las empresas más importantes del país presentando sus últimos avances tecnológicos y sus proyectos más innovadores. No te quedes afuera y reserva tu stand hoy mismo, porque la construcción de ciudades sustentables es una necesidad y es hoy. Expo Innovación Ciudades Inteligentes, del 10 al 17 de noviembre, Intendencia de Montevideo. Apoya a Tele 12. Se viene el 13º Congreso Nacional de AFUTU. Es la instancia de participación, evaluación y discusión máxima de nuestro sindicato. Tu participación desde los núcleos de las escuelas es fundamental. Seguimos defendiendo lo nuestro. 10, 11 y 12 de noviembre en Piriápolis, Maldonado. Somos la fuerza para cambiar. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que se están acompañando, a los que se están sumando desde Uruguay, desde el exterior, de todos lados. Les recuerdo, y a los que no lo escucharon, les digo que estamos colectando ahí a través de, sobre todo a través de YouTube, pero también se pueden hacer socios de la comunidad de Caras y Caretas, que todavía es mucho mejor en la página web de Caras y Caretas. Pero todo el que esté ahí en YouTube conectado, en el chat, que puede ver ahí ese simbolito de donaciones, hágala. 30 pesos, 40 pesos, en fin. Si todos los que están conectados hacen, bueno, vamos a... no lo pongo como condición. Estamos trabajando en la idea de que el año que viene, la próxima temporada, tengamos 3 programas, no 2. Va a ser un año electoral, va a ser un año muy importante. Bueno, yo estoy juntando la guita. Lo hago con todos. Sé que es poco descarnado, pero esto es verdad, es así. Y estoy pasando la gorra con un propósito, que es poder hacer ese tercer programa, que además no están reclamando la gente, y que además a esta altura se justifica, indudablemente. Bruno, Pablo, veamos también la negociación en el resto de los sectores, ¿no? Estábamos hablando con Danilo sobre todo los metalúrgicos, obviamente Danilo también maneja la información sobre el resto, pero algunas situaciones que se están produciendo me parece como preocupante, o por lo menos quiero saber cómo queda la cancha. Por ejemplo, la culminación de la obra
de UPM, en fin, todo eso. Tiene un impacto sobre los trabajadores de la construcción, puede ser, y aledaños, ¿no? Que creo que preocupa porque no hay inversiones, por lo menos en infraestructura, así. No estamos. Yo sé que la calle Pou dijo en alguno de esos 1 de marzo en el Parlamento que estábamos ante el récord histórico de inversiones, pero en la práctica eso no se registra. Y mucho del el empleo pleno que llegó a haber en alguno de estos rubros estaba asociado a esas cosas que venían de periodos anteriores. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Bueno, actualmente están negociando unas 180 mesas de consejo de salario del sector privado. Es una ronda de negociación grande con distintas realidades, porque dentro de ese número importante de subgrupos que están negociando, hay algunos que venían con pérdidas significativas de las rondas anteriores. La mayor parte venían con pérdidas del entorno de 2,6% para recuperar, ¿sí? Después había algunos grupos que por distintas razones, ya en la 9ª ronda, que fue la de 2021 a 2022, habían recuperado todo lo perdido en la pandemia, digamos, sin recuperarlo lo perdido en el transcurso, pero sí el nivel anterior de salario, y ahora estarían peleando por crecimiento, en caso de ser posible, dependiendo de la realidad del sector. Y bueno, ese es un poco el panorama de la negociación ahora. En el caso de la construcción, que es un poco distinto, porque ellos, la industria de la construcción y las ramas anexas, negociaron antes que la ronda grande, porque su acuerdo había terminado el 31 de marzo de este año. Y además negocian con fuerza, porque negocian con mucha fuerza. Fuerte, ¿no? Negociaron en base a las pautas del gobierno que se difundieron después, sino que negociaron en función de criterios históricos que maneja el sindicato con la Cámara de la Construcción, obviamente con la participación también del Ministerio de Trabajo en la negociación, y básicamente lo que ellos acordaron fue mantener el salario real de aquí a 3 años, anteriormente tampoco habían perdido, y una cláusula que les permite, en función de el crecimiento del PBI de los años futuros, un porcentaje de crecimiento asociado a algo bastante de manual, digamos. Un economista diría que es razonable este tipo de mecanismo, porque si la economía crece el salario. Conservar la participación, digamos, porcentual del salario. Algo así. Además de algunos beneficios adicionales que lograron incorporar los compañeros en función de reivindicaciones que tienen más que ver con cuestiones sociales, fondo social, que permitieron esa cuestión. Después de julio es cuando está la negociación esta grande de las 179 mesas, donde hay una realidad, bueno, distinta. Hay, por ejemplo, el caso de subgrupos grandes de lo que es el comercio, tiendas, supermercados, que vienen con una pérdida de 2,6, arrastrando desde 2020, que son sectores de mucha cantidad de trabajadores, con salarios bajos, y bueno, están peleando, por lo menos para en el quinquenio, recuperar al final lo perdido, que es lo que marcan las pautas del Poder Ejecutivo. Con muchas dificultades para organizarse, además. Obviamente, porque son sectores donde los trabajadores están dispersos, hay bastante dificultad a nivel de lo que es la relación con la patronal, hay represión, hay problemas para poder sindicalizarse y seguir trabajando, en fin. Y después otros sectores que bueno, de transporte, de los servicios, que tienen una realidad bastante heterogénea. Lo que plantean los lineamientos del Poder Ejecutivo para esta ronda, con lo que se viene negociando, es que los que tienen para recuperar algo pendiente, lo recuperen y nada más. O sea, así como en la campaña electoral, yo recuerdo se hablaba mucho de que, bueno, había que contemplar las heterogeneidades de los sectores, que a veces daban a entender como que poco menos que era culpa de los sindicatos, que peleaban mucho por salario, que se generaban cierre de empresa, había que generar diferenciación y todo eso. En realidad esta administración ha hecho exactamente lo contrario, ha hecho tabla rasa. Cuando en la pandemia dijeron, bueno, la pauta salarial es pérdida para todo el mundo, por más que el sector agropecuario estaba en un récord histórico de exportaciones 2021 y 2022. Y ahora es un poco lo mismo. Bueno, los que tienen para recuperar, que recuperen, y la pauta es muy sencilla, pero tiene ese problema de que no contempla diferenciaciones que pueda haber en los distintos sectores. Si hay un sector que a las empresas le está yendo muy bien, no tiene sentido que el gobierno diga, bueno, los trabajadores solamente que recuperen lo perdido, porque en realidad podrían
hacerse con una parte de ese crecimiento y sería legítimo y no generaría ningún tipo de descalabro en ese Poneme sector. un ejemplo de sector así como emblemático donde decís, le está yendo muy bien, pero la pauta es conservadora, digamos. Bueno, hasta el año pasado todo lo que fue la agroindustria, es el caso, el agro y la agroindustria es un caso clarísimo. Este año, como la economía se enlenteció, quizá no hay un sector que esté descollando, pero bueno, el sector financiero, por ejemplo, los bancos privados en todo este periodo 2020, 2021, 2022, 2023 les ha ido bien, han tenido crecimiento de la actividad y la pauta del gobierno es, en su momento fue pérdida por la pandemia y después solamente recuperación. Ahí como hay un sindicato fuerte, lograron recuperar lo perdido más rápido y ahora están en condiciones de negociar un crecimiento que quizá en otros sectores no. Otro ejemplo, el transporte de carga. El transporte de carga es un sector que le ha ido muy bien en todo este periodo porque hubo actividad, hubo muchos granos, mucha madera para trasladar, los compañeros te transmiten que hay más laburo que nunca en el sector del transporte de carga y sin embargo ellos tuvieron pérdida en la pandemia de salario, además de que trabajan muchísimas horas y todos los problemas que hay con la ausencia de control, el C-Track que se iba a implementar, que se dijo que iba a quedar para después y nunca se hizo, y es un sector que le ha ido muy bien hasta ahora, desde el punto de vista de la actividad del mismo, y los trabajadores no han visto nada de eso. Y sí, nosotros al principio de este periodo conversamos mucho, vinieron bastante los trabajadores del SUTCRA, creo que es el Sindicato de Trabajadores, los camioneros, y nos advirtieron, lo que quieren hacer sacando el C-Track va a generar una situación donde no se va a controlar ni las horas que trabajan, ni cuáles son efectivamente las cargas, ni y al final van a terminar perjudicando a los trabajadores y perjudicando a todo el Estado, porque eso permite evasión y no sé qué cosa más permite, ¿no? Porque y a la sociedad porque genera un aumento de los accidentes que es terrible también. Sí, sí. Y se acuerdan que usaron un argumento en su momento medio para ponerlo en stand-by, pero finalmente casi que lo desmantelaron ese control, ¿no? Marcelo, sigamos un poco viendo la situación de los trabajadores rurales. Este planteo que están haciendo las patronales de negociar estancia por estancia, digamos, o empresa por empresa, con los trabajadores, ya estaba incorporado en el programa del Partido Nacional, la búsqueda de salir de rama de actividad y concentrarse. Pero me imagino que genera además en el campo una dificultad adicional, porque no hay necesariamente la misma tradición de sindical o de organización, y hemos visto en los últimos años cualquier cosa, ¿no? Desde trabajadores azotados por los dueños de... todo este tipo de cosas, no sé, supongo que incide un poco en cómo se negocia, ¿no? Y cómo es el panorama. No sé, me gustaría que me hicieras una descripción un poco más detallada de las dificultades que están viviendo en esta negociación y, bueno, en las condiciones en que están negociando. Sí, el planteo claramente es de flexibilización laboral, ¿no? En ese sentido. Y para nosotros es impensado, entre otras cosas, por la dificultad de controles, ¿no? y de fiscalización. Uno de los argumentos que usaba el representante de la Federación Rural con el tema de la flexibilización de las 8 horas era de que era transparentar lo que según él lo hacían en algunas empresas, o sea, claramente manifestaba que bueno, que de alguna manera estaban violando la ley. Y bueno, y en ese sentido, en el medio rural es muy complicado esa cuestión, porque bueno, se aplica la ley de más fuerte. ¿Y qué pasa, Marcelo, cuando hablamos de sectores de la agroindustria que están muy extranjerizados? No sé cómo o sea, que no está por fuera un poco de la Federación. Hay mucha cosa que está extranjerizada. Por ejemplo, nosotros también tuvimos la presencia muchas veces de los trabajadores de los frigoríficos, ¿no?
y la verdad que es como que se ha ido todo extranjerizando, ¿no? Casi que toda la propiedad está en empresas extranjeras y la negociación es muy compleja porque además eso sí que son capaces de cerrar una, abrir otra, mandar a todo el mundo a seguro de paro. ¿Cómo trabajan esa situación? Bien, nosotros en el área rural lo que vemos en algunos territorios que bueno, la propiedad de la tierra, por ejemplo, en manos de personajes digamos, empleadores de origen brasileño, ¿no? Por lo menos en gran parte de la zona este, a mí me toca en la rama del arroz, eso básicamente es bastante común. Supongo que deben de tener, digamos, doble nacionalidad, pero, y bueno, y se da mucho el tema, y en los últimos años, de la concentración de la tierra, a tal modo de que logran negociar otro tipo de participación en las industrias, ¿no? Estamos hablando de que en la zona donde estoy podés atravesar el departamento de Cerro Largo únicamente por adentro de los campos de Casarón. Es común ver gente manejando de 20.000 a 30.000 hectáreas. Hoy un productor de arroz que produzca 500 hectáreas es considerado un productor chico. Y bueno, ese planteo que tú me haces es una preocupación que se da mucho en los trabajadores de la industria, ¿no? Y bueno, ahí claramente, bueno, lo planteaban los compañeros de la industria del arroz con el tema de que va a haber un gran porcentaje que va a salir de arroz cáscara, y bueno, y los compañeros, se toma mucha gente hoy con contratos a término de 6 meses, mucha gente enviada al seguro. En otros sectores rurales, como el tema de los citrus, van 8 años seguidos del seguro de paro especial, y hay compañeros que nos dicen que en algunas empresas el 70% de los trabajadores no llegan al seguro de paro, digamos, el normal, y un porcentaje de esos 70% en algunas empresas tampoco les alcanza con el seguro de paro especial. Entonces, es una situación en el mundo del trabajo donde, bueno, claramente hay cuestiones que hay que empezar a analizarlo de otra forma, y nosotros en el medio rural nos preocupa mucho el tema del cambio climático, ¿no? Y el no poder avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo. Una de las cuestiones que nos empieza a llegar información de los trabajadores es que también se empiezan a concentrar en manos de algunas multinacionales el tema de las estaciones de bombeo en los cauces naturales, ¿no? De la cuenca de la Laguna Marí, como que se está dando ese fenómeno también de concentración de los recursos. Pablo, por ejemplo, entre las negociaciones no salariales que incluyen las rondas de negociación. Justo en el corte hablábamos con Danilo de que la UNRWA había logrado bajar la jornada de 48 horas semanales a 46, que va en el sentido de cosas que ya viene planteando la central sindical, PIT-CNT, incluso algún proyecto que ya hay en el Parlamento. Por ejemplo, recuerdo que presentó, que creo que lo presentó Daniel Cayani, senador Daniel Cayani, que está en el sentido de ir a la reducción de la jornada laboral, un poco en sintonía con cosas que se están discutiendo también en la región, como hace poco tuvimos en Chile una resolución, más allá de los problemas de implementación, pero esta discusión estuvo, y Uruguay tiene, creo que la jornada laboral debe ser las más largas de la región, ¿no? 48 horas. Entre las negociaciones no salariales, ¿qué es lo que se puede estar avanzando o lo que se está planteando en las diferentes rondas? ¿Hay información en Encuesta Duarte sobre esto? Bueno, nosotros habitualmente hacemos un relevamiento de las rondas
de los aspectos salariales y los no salariales. De hecho, el instituto hoy cuenta con un observatorio de relaciones laborales que además no solamente da cuenta de estas características, estas condiciones, de lo extra salarial, sino también aspectos específicos a lo salarial. Lo importante es que la negociación habilita no solamente temas salariales, sino también no salariales. Aquí también depende un poco del tipo, los sectores de actividad, las características de la organización sindical e incluso de la organización de empleadores. Lamentablemente, desde el 2020 hacia adelante, ha sido muy poco en lo que se ha podido avanzar en materia de condiciones de trabajo. De hecho, todo lo contrario. Tú lo decías al principio. En realidad, ahora las distintas rondas, los distintos grupos de actividad, lo que tienen que hacer es un esfuerzo para mantenerlo ya conquistado. Y eso es una gran dificultad que estamos teniendo porque las patronales, aprovechando la modificación de la ley y el cuestionamiento de las patronales, lo utiliza para cuestionar el alcance de alguna de las conquistas históricas de la organización sindical. Entonces hoy los sindicatos se presentan a la ronda para recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Eso es lo único que está establecido en la ronda. Y te diría que en buena medida asegurar lo conquistado. Pero asegurar lo conquistado en un doble sentido. En primer lugar, no perderlo, pero en otro sentido, en evitando nuevas redacciones, porque la impronta que tienen ahora los sectores patronales es encontrar nuevas redacciones que ponen en tela de juicio lo ya acordado, en aras de esta modificación vinculada a la ultraactividad, como la necesidad de ratificar lo vigente, que además pone en cuestionamiento a muchos trabajadores el hecho de si yo te ratifico esto, ¿estoy no ratificando aquello? Porque parecería que tendríamos que pasar revista de todo lo conquistado y decir, bueno, y llevar un convenio colectivo de 15 páginas. Entonces, las dificultades que tenemos es ya de mantenimiento y no de avance. Y en esto prácticamente, de hecho, lo que se estaba buscando en materia de reducción de la jornada de trabajo, incluso empezar a avanzar también en estudios que no tienen por qué ir de la mano, aunque nosotros no nos parece que no puedan tener algún grado de correlación, también estudios de productividad, pero hoy realmente estamos desde la ronda anterior a esta asistiendo a una ronda que se ha sido meramente salarial, meramente para recuperar y con poco contenido político en lo que tiene que ver con otro tipo de condiciones. De hecho, también está el hecho del cumplimiento de esto. Y ojo que esto también es una preocupación, porque tú lo decías, no solamente la modificación que tiene que ver con la ultraactividad está afectando hoy a las organizaciones sindicales, sino también el de personalidad jurídica. De hecho, los compañeros de Río Gas tienen, a raíz justamente de esta modificación, dificultades hoy. Entonces, pero pará, porque eso ya, o sea, la inmensa mayoría de los sindicatos ya tenía su personería. Claro, pero esto ahora tiene impacto directamente en la negociación. Porque de hecho, tenerlo... porque te meten en un sindicato... Primero porque paralelo. puede pasar esto, pero pueden condicionarte. De hecho, los compañeros de Rogas, a partir del tema de la personalidad jurídica, no le vuelcan ahora al sindicato los aportes de la cotización. El descuento por planilla. Y eso se utilizó a partir de la nueva legislación. Eso es una medida antisindical. Es una medida antisindical. Y ese tipo de discusión está amparada en el marco legal que ahora provee esta normativa, que además tiene que ver con cumplimientos y plazos que no se están cumpliendo tampoco. Pero quiero decir, las dificultades que hoy tenemos es de mantener, imagínate. Ese es el riesgo. Danilo, antes de ir al corte, tampoco se está caracterizando, me parece, no se caracteriza esta ronda por una gran conflictividad, ¿no? O sea, por lo menos yo no la aprecio. De repente hay una gran conflictividad, pero no es así, ¿no? No sé cómo la ves. Yo creo que ni tan ni muy, o a la inversa. Ha habido conflictividad, ha habido movilizaciones, pero ¿qué sucede? Lo que no sale en los grandes medios de comunicación no existe. Pero a veces salen en estos grandes medios. Por eso digo, me refiero a lo que ya conocemos. No, pero pasa que hay ámbitos, como puede ser el de la educación, pero está atravesado por tanta cosa. Algunas son salariales, ¿no? Hay que ver lo que están haciendo. Tengo una información de lo que van a hacer, por ejemplo, en el Liceo IABA, sí, que es escandaloso. De repente en el próximo bloque lo comento un poco, o con Popi, porque están desmantelando el IABA en una doble persecución. Una a los docentes y otra
al sindicalismo, al gremio estudiantil. El gremio es tan fuerte que dijimos, bueno, vamos a eliminar la mitad de los estudiantes. Y entonces te achican la cantidad de grupos, te achican... Es impresionante, es como una revancha. Pero bueno, hay algunos sectores que han tenido una conflictividad alta, pero es cierto que me da la impresión de que hay otros que no... Yo creo que no han sido visibles. En promedio sí ha bajado un poco la conflictividad. Tiene que ver también con la realidad del trabajo. Hay menos trabajadores organizados. Eso hay que decirlo también. Ha incidido por la medida que decía Pablo y algunas otras. Al bajar la cantidad de trabajadores también hay una cuestión que es miedo a perder el trabajo. Las patronales tienen un lineamiento, tienen de ajustar, de perseguirte, a nivel normativo y a nivel del laburo. Si vos mirás, acá están economistas que saben muchísimo más, a veces el índice de volumen físico crece con menos personal ocupado y menos horas trabajadas. ¿Qué significa? Que la productividad aumentó. Y no a cambio de algo. Simplemente vos tenés hijos, tenés una familia que mantener y casi inconscientemente laburás más. Entonces también eso está incidiendo. Esa es la realidad que tenemos. Y lo pasa en la ciudad y me imagino lo que pasa en el campo. Entonces, esto también se aprovecha en las patronales en general. Porque están acá, pasó en las votaciones. Creo que no ha habido, no sé si hay alguna excepción, pero están votando la patronal, la Cámara correspondiente, con el Ministerio. Y en contra, los sindicatos. Entonces, esa unidad, por más que no se diga, antes se le pegaba cuando el Frente Amplio se suponía que votaba con el PCNT o con los sindicatos. Ahora es totalmente, si era eso cierto, es al revés, ¿no? Están muy, muy juntos. Por eso es fundamental realmente, como decíamos un rato, ¿no? Unirnos cada vez más los trabajadores y trabajadores porque hay mucho para enfrentar. Y para elaborar también. Gane quien gane. Ojalá tengamos un gobierno de un signo más pro trabajador. Pero igualmente el tema del desarrollo industrial, productivo, de equidad, del tema del territorio, una cosa del Río Negro hacia el norte, las condiciones de trabajo, de vida, de equidad, de educación, eso hay que mejorarlo muchísimo. Gane quien gane. Y además de eso vamos a tener que seguir movilizándonos, como lo hicimos. Porque esa crítica que cuando estaba el Frente Amplio no nos movilizamos es mentira. Nosotros inclusive llegamos como sindicato a hacer paro movilizándonos frente al Ministerio de Economía reclamando el tema de la política industrial, de la compra pública, inclusive a veces hablando sobre el atraso cambiario que perjudica a la industria nacional, que te termina perjudicando al trabajador, por más que también es cierto que si hay un dólar bajo, ¿no? Hay más consumo. Pero hay que buscar un equilibrio que permita sobrevivir a los sectores industriales nuestros, ¿no? Es un gran desafío que tenemos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo.
Volvemos con legítima defensa, segunda dosis, seguimos analizando esta ronda, 10ª ronda de consejos de salarios en el ámbito privado. Eso es cierto, me estaban comentando, y es verdad, comentábamos en el corte, que la separación entre la negociación pública, que fue el año pasado, la privada, y de hecho también el desfasaje de algunos sindicatos grandes, UNCA, la FUS, ¿no? De algún modo incide en cuál es la conflictividad que uno ve, porque claro, no es lo mismo estar todos negociando a la vez y sí, eso es así. Hay una cosa que dijiste vos, creo que en tu primera intervención, Bruno, y que me parece que me interesaría a ver si podemos abordar un poquito más. Hubo una recuperación del empleo después de la pandemia, es decir, acelerada, pero después vemos en qué condiciones. Y esto me interesa, porque una recuperación precarizante no es lo mismo que una recuperación del empleo. Y yo quiero saber cuánto incide, por ejemplo, jornales solidarios, porque hay todo un mito, ¿no?, con respecto a esto, ¿no?, que después en los números, jornales solidarios, trabajos de ese tipo mucho más precarios, y en qué condiciones están esos trabajadores en este momento, ¿no? Porque pueden ser precarios, pueden ser como muy transitorios, y además no estar afectados o con mucho menos condiciones para negociar nada, ¿no? ¿Hay algo evaluado así en encuestas sobre esto? Sí, como que la primera síntesis podría ser que en estos 3 años y pico, pandemia y pospandemia, el empleo en términos cuantitativos y en términos agregados se recuperó y superó los niveles que había en 2019. O sea, hoy en Uruguay hay más gente con empleo, gente trabajando, de acuerdo a cómo se pregunta en la encuesta, que es simplemente si la persona trabajó en la última semana, que la que había en 2019. Eso es así. Claramente lo que no hay es una mejora en la calidad, y hay que ver qué se entiende por calidad del empleo, porque eso también es un concepto complejo. En términos salariales, claramente estamos peor, porque recién estamos transitando esa recuperación. Nosotros hicimos un estudio de que al año pasado, que es el último año completo que tenemos, hay más personas con salarios sumergidos, o sea, 100.000 personas más que las que había en 2019, que ganan menos de 25.000 pesos líquidos. O sea, hubo una recuperación del empleo con salarios más bajos. Y después, en términos de otros aspectos de la calidad del empleo, el salario es uno que es evidente, la informalidad tuvo una trayectoria también que hay que explicar, que es que la tasa de informalidad bajó en el 2020, lo que daría una apariencia de mejora en la calidad del empleo, pero en realidad eso fue más que nada... Por la destrucción de la changa. Por la destrucción de la changa, del empleo informal, que fue la mayor caída en 2020, y en realidad si uno mira los últimos meses, con esta recuperación más acelerada del empleo, también crece la informalidad. Digamos, se genera esta dinámica de que Uruguay no sale de ese piso estructural de informalidad que está en el entorno del 22, 23%, similar al que teníamos en 2019, que era un problema visible en cuanto a la informalidad. También hay un problema de subempleo, tenés un 8, 9% de personas que están ocupadas, pero afirman que desearían trabajar más horas que las que trabajan. Y evidentemente si quieren trabajar más horas y no menos, como recomienda la OIT, es porque con lo que trabajan no les alcanza. Entonces hay problemas de calidad del empleo que afectan a, podríamos decir, no sé, si uno suma las personas que ganan menos de 25.000 pesos, más los informales, más los subempleados, incluyendo a los que tienen los 3 problemas al mismo tiempo, estaríamos hablando de 700.000, 800.000 personas. En un universo de 1.600.000, o sea, más de la mitad o más de los ocupados tienen algún problema de empleo grave, digamos. O están en negro, o trabajan pocas horas, o tienen un salario muy bajo. ¿Sí? Y eso es un problema que tiene que ver con la cuestión del desarrollo productivo. No se soluciona de fondo solamente con políticas de empleo, que habría que hacerlas, sino también con una estrategia de desarrollo productivo. Y también esto tiene que ver con algunos cambios que todavía se está viendo su desenvolvimiento en el mercado de trabajo que hubo post-pandemia, ¿no? Una cosa que uno mira los datos, por ejemplo, y detecta que hubo algunos sectores que crecieron en empleo, porque si no, no podría crecer el empleo en general, y después hubo otros sectores donde se destruyó empleo, y en esa dinámica, por ejemplo, tenemos parte de la explicación del aumento de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, el sector de servicio doméstico, que es un sector donde se insertan fundamentalmente mujeres,
con poca calificación, con poco nivel educativo, fue uno de los donde más se perdieron empleos. Entonces, una parte del aumento de la pobreza tiene que ver con que estas personas, estos colectivos... Con ese ajuste que hacen las familias. Claro. Por ejemplo, supongo que es muy claro, pero si en una familia contratan una vez por semana que vaya una persona, una empleada doméstica, o sea, a limpiar la casa, y todo se deteriora, es como en los lugares donde la gente dice, bueno, esto lo puedo ajustar. Claro, es como el hilo más fino. Sí. También hubo una caída del empleo, por ejemplo, en todo lo que es la actividad de restaurantes, claro. Turismo. Ese sector, el sector turismo privado, ¿no? Que ha sufrido mucho la pandemia, pero que además, con la diferencia de tipo de cambio con Argentina, en fin, es como un desastre, se le juntaron todas las plagas, ¿no? Eso es cierto. ¿Está dentro de los que negocian? No, esos sectores, todo lo que es restaurantes, hoteles, transporte de pasajeros, negociaron el año pasado en base a una pauta diferencial, pero diferencial para abajo, porque en su momento habían tenido no un año de pérdida, sino 2 años acumulados de pérdida. Entonces, salarialmente están muy complicados. Evidentemente, son como 100.000 personas las que... Son 50.000, nosotros habíamos cuantificado en esos sectores que el gobierno calificó como muy comprometidos por la pandemia, muy afectados, que tuvieron una pérdida muy fuerte, que obviamente es muy difícil para esos trabajadores no pensar primeramente en el empleo antes que el salario, porque por lo menos hubo algunos que mantuvieron el empleo, pero con un salario 10% por debajo en 2022 del que tenían en 2020, y recién ahora hacia 2026 recuperando el nivel que tenían anteriormente. Entonces, hay todo un segmento de la población, para sintetizar con lo anterior, que estaba con niveles de ingreso un poco por encima de lo que sería un ingreso por encima de la línea de pobreza, que cayeron por debajo porque perdieron horas de trabajo, porque tuvieron caída salarial, y eso seguramente sea una de las cosas que explica que tenemos más empleo que en 2019, es lo que dicen las estadísticas y le creemos, pero tenemos más pobreza, que sería algo contraintuitivo. Si hay más laburo, debería haber menos pobres, y sin embargo los resultados muestran que es al revés. Sí, también hay más concentración. Claramente. También, porque se da en el marco del crecimiento económico también. Sí. Danilo, los 4, ¿no? Pero me parece que para darle, como finalizar esta charla, por el momento, ¿no? Vamos a seguir charlando. Me interesa abordar un tema que está un poquito al costado de esto de las negociaciones, pero no de las condiciones de trabajo. Todos sabemos que se aprobó una reforma jubilatoria y que si estamos hablando de condiciones de trabajo, si será una cosa que impacta, que muchos rubros de estos están afectados por esa reforma, van a tener que trabajar más años y en algunos casos con trampita, porque si no trabajaran más años tendrían que demostrar, como en el caso de la construcción, que trabajaron en los últimos... Sí, los bonificos. O sea, con trampita no, con tremendas trampas, para que después no se puedan concretar. Pero simultáneamente no, a consecuencia de eso, o en consecuencia de esto, la Central de Trabajadores, junto con buena parte del movimiento social, inició la campaña de recolección de firmas para llevar a plebiscito esta reforma jubilatoria con algunos elementos más, las AFAP, en fin, todo lo que ya sabemos. Una campaña que tiene sus aspectos polémicos dentro de la izquierda, en un sentido laxo, ¿no? La izquierda social, la izquierda política, no hay consensos con respecto a esto, pero sí lo tiene el movimiento social y ya está en la discusión. Y me gustaría tener capaz que una puesta a punto para la gente, cómo viene eso, en cuánto puede incidir ese plebiscito incluso en las condiciones de trabajo o en la perspectiva de los trabajadores, tanto a nivel trabajadores públicos privados como a nivel también de los trabajadores rurales. Así que Danilo, bien. Si ya era complicado jubilarse actualmente para el sector privado, imaginémonos con más años de trabajo. En realidad, en vez de hacer una reducción horaria, se hicieron más grande. Tenemos que trabajar 5 años más, teóricamente, para poder jubilarnos. Es una reforma nefasta para todas las y los trabajadores, pero especialmente para los que dependemos de un trabajo privado. Poder llegar a la cantidad de años de aportes y llegar a los 65 años en buena forma, aunque sea para disfrutar un año la jubilación. La juntada de firmas viene caminando, se le va a dar una suerte de ajuste, nuevamente de agarrar un esfuerzo más grande.
Ya empezaron a llegar las primeras firmas, los primeros miles de firmas a la central, que es donde se está colectivizando eso. Los sindicatos estamos colocando mesas, etcétera, etcétera. Calculo que vamos a llegar a las 400.000, 500.000 firmas. No ha sido tan rápido como pensábamos, entonces hay que no dormirse. El movimiento sindical, FUBAN, sectores sociales, sectores partidarios, también no el Frente Amplio como tal, pero hay sectores partidarios que se han sumado y estamos convencidos que vamos a llegar, porque de última, ¿cuál es la discusión? Que la gente pueda definir, porque esta reforma tan importante, ¿dónde se discute? Está bien, se votó por mayoría en el Parlamento. El Parlamento representa, pero en leyes tan importantes como estas, estos cambios, debería la población poder definir. Entonces, es lo que estamos reclamando, de última, que la población uruguaya, estando a favor o en contra, se puedan votar y bueno, veremos qué sucede. Pero realmente en el PCNT, por ejemplo, el tema de la SAFAP, ya no sé cuántos congresos se venía hablando de pelear para tirarlas abajo, ¿no? El lucro, todo lo demás. Se sumó toda reforma nefasta, más años de trabajo, realmente totalmente en contra de lo que veníamos pensando que había que llegar. Así que lo que pedimos es avanzar en el compromiso de juntar firmas, arrimarse a los sindicatos, arrimarse a las cooperativas y bueno, dar un esfuerzo importante, un compromiso, recorrer el Uruguay nuevamente. La juntada de firmas contra los 135 artículos de la LUC nos dio permeamos y logramos llegar de forma capilar a todo el Uruguay, lugares donde capaz que el movimiento sindical no había llegado, o como deberíamos, hablamos de los asentamientos, los pueblos del interior, o sea, nos da la posibilidad de nuevamente hablar con la población, con la grande mayoría, pensando en esto y también pensando en un programa de otro nivel. En la juntada de la LUC hubo jornadas, ¿no? Me acuerdo de algún día, paro general para juntar firmas, y se juntaron, no sé, 60.000 firmas en un día. Por eso, ¿ese tipo de cosas está prevista por la central? En realidad no se hizo un paro para juntar firmas, se utilizaba el paro y otras movilizaciones también para juntar firmas. Sí. Esto recién está arrancando, seguramente. Se van a hacer desembarco en las playas, en los barrios. Lo que sucede es que se arrancó primero por los centros de trabajo, por la familia, y ahí se va como una cebolla, ¿no? Como una tela de cebolla, se va ampliando. Seguramente nos vean en los barrios, en las playas en verano, y dando el último empujón después de la licencia, pero realmente hay que meterle ganas. Marcelo, los trabajadores rurales, ¿la UNATRA está juntando? ¿Cómo? Me imagino que sí, pero quiero decir, ¿cómo viene eso? ¿Estás silenciado? Sí. No, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí, yo concuerdo con el diagnóstico de Danilo y bueno, para los trabajadores y las trabajadoras rurales como dejar el cuero en la estaca, trabajar 5 años más. Creo que esto le hace a todos los trabajadores de este país, ¿no? Una reforma nefasta que afecta a la clase obrera y bueno, y estaremos todos plegados en la lucha de la recolección de firmas. Y me parece que incluso aquellos trabajadores, digamos, que apoyaron con el voto a este gobierno, entienden muy bien cuál es la característica del daño que se le hace con esta reforma. Y en el interior del país eso se nota claramente. Bruno, Pablo, hay algunos elementos de esta reforma que me da la sensación de que generan dudas. Y capaz que ustedes como economistas pueden tener alguna idea, o capaz que no están... Pero por lo que he leído, lo que he escuchado, está claro lo de la SAFAP. Acá nadie se come, menos en legítima defensa del verso de que le están confiscando, de todo eso. Está claro que eso es toda una trampa discursiva. La más de bajo nivel, bueno, eso también la ha hecho Javier García. No es que estemos esperando... Para semejante lumbrera mejor de dormir a oscura, decía Bartolomé Hidalgo, ¿no? Pero hay otras que me parece que son observaciones que merecen ser atendidas con otra seriedad. Por ejemplo, el tema del ajuste del salario, la jubilación mínima al salario mínimo. Porque, bueno, he leído algunos argumentos como diciendo, ojo con esto, porque el salario mínimo se fija por decreto y mira si te lo congelan, terminan perjudicando. ¿Hay alguna evaluación de parte de, por ejemplo, el Cuesta Duarte, en fin, de cómo podría impactar esta modificación que se plantea en la hoja plebiscitaria
¿Cómo podría impactar en la jubilación mínima? ¿Cómo, no sé, capaz que la pregunta es muy... La formulo mal porque no soy economista. No, está bien el planteo y es un tema que ha sido discutido, me consta. Hay un poco el argumento a favor de establecer este criterio que se plantea en la papeleta, sería en primer lugar que suba la jubilación mínima, o sea, se considera que la jubilación mínima que tenemos hoy es baja, incluso es más baja que el salario mínimo nacional, que es bajo, y generar una especie de aumento generalizado a partir de ese criterio. Es cierto, si en el futuro viniera hipotéticamente un gobierno que quiere congelar el salario mínimo, eso generaría un impacto sobre las jubilaciones, pero la experiencia nos indica que los gobiernos lo que hacen es llevar de forma más o menos alineada una cosa con otra. Si bien un gobierno de carácter progresista, pro trabajador, que entiende que los salarios y las jubilaciones mínimas son muy bajas, lo que va a tender a hacer es subir el conjunto de las escalas, el salario mínimo, y eso empujará para adelante la jubilación mínima, y esa es la hipótesis que nos deberíamos proponer como deseable, más allá de que sí, obviamente, el riesgo de que te bajen el salario y las jubilaciones siempre está. No sería por esta... Que te la licúen por mecanismos de decreto, porque el haber ligado el aumento de la jubilación al índice medio de salario, constitucionalmente, ya no es algo que pueda afectar por decreto un presidente, quiero decir. Hay todo un conjunto, hay una cosa como average. Pero eso tampoco quedaría en riesgo. No, eso no queda en riesgo. Pero en este caso, ¿por qué pregunto? Porque para los más jóvenes me refiero a chiquilines, chiquilinas, adolescentes, o que están haciendo, o que están recién entrando en lo que vendría a ser sus primeras experiencias de política electoral, quizá votan ahora por primera vez. No recuerdan quizá, pero antes del primer gobierno de Tabaré Vázquez, el salario mínimo era... O sea, está como en 17 ahora, ¿no? Pero 2.000 pesos. Era 2.000 pesos. Eso es muy notable eso, ¿no? 2.000 pesos, y no quiero decir, como hablan los economistas, lo de a pesos constantes, como se mantiene. Eran 2.000 pesos, imagínate que eran 2.000 pesos de ahora, capaz que 3.000 de ahora, y ahora están 17. Eso es una de las cosas que son como más notables. Sí, eso fue un crecimiento explosivo realmente. Brutal, exponencial, ¿no? Fue eso. Y a uno lo que le da miedo es que te agarre una secuencia de gobierno de derecha que te lo congela hasta que esto valga 2.000 pesos, porque quiero decir, no puede reducirlo en términos absolutos, creo, pero lo puede licuar, ¿no? Pero es un poco como decía Bruno, riesgos de que un gobierno, pero ahí entramos en una serie de causalidades o casuística de un tipo de gobierno con insensibilidades, que además desconozca el uso del salario mínimo nacional, incluso como política activa de empleo, porque en general también contribuye a la formalización, la herramienta, pero tenemos sin duda muchísimas veces. Y a la referencia, ¿no? Claro, la BPC también es un instrumento creado por ley para ajustar las prestaciones mínimas y tiene también esa condición de que puede ser ajustado por IPC o por índice medio de salario. El riesgo también está. Es decir, el tema es, de alguna manera, cuál es el instrumento idóneo que de alguna manera pueda asegurar no solamente un mínimo, sino también una tendencia o una trayectoria que pueda acompañar y no perjudicar. Pero bueno, riesgos permanentemente están. Sí, Bruno. No, y después... Se anota como si estuviera en la mesa la FEU, yo no tengo nada que ver con eso. A Julieta decirlo. No, una cosa que me parece que es central de esta discusión, más allá de los aspectos más del detalle de la papeleta, tiene que ver con poner en debate nacional, digamos, un tema que es crítico, que es el sistema de seguridad social, que en este gobierno hubo una reforma sobre todo muy injusta. Yo, si tuviera que usar una palabra para calificar la reforma del gobierno de la calle Pou, es que es injusta. Capaz que algunas cuestiones correctas desde el punto de vista técnico podrá tener. Ahora, es profundamente injusta porque hace recaer todo el peso del ajuste sobre los trabajadores actuales y futuros, y no exige nada a los grandes, digamos, propietarios de riqueza de este país, de los que estábamos hablando en los bloques anteriores. Entonces creo que poner el tema en discusión es fundamental. La papeleta lo que hace es establecer, en caso de ganar el plebiscito, un marco donde dar la discusión sobre el sistema de la seguridad social, que tendrá que empezar después. Porque hay un tema que es, digamos, el elefante en el salón, como se dice a veces, que es el tema de la financiación, claro, que es el tema clave. O sea, acá en este país la única forma que vamos a poder tener a jubilarnos
a los 60 años en vez de los 65, a poder tener jubilaciones mínimas de un nivel adecuado para que los viejos y la gente que vive con los viejos pueda vivir bien, y con la demografía que tiene este país, que eso va a ser muy difícil que lo cambiemos en el corto plazo, es discutir la financiación. Y la financiación pasa por discutir los aportes patronales que hacen los rurales, que son muy bajos, como decías vos hace un rato, pasa por discutir qué pasa con la riqueza que se acumula de forma obscena y no aporta a la seguridad social. En los países que tienen sistemas de seguridad social potentes, se financia con impuestos progresivos. Mirá, quiero decir, no queda mucho tiempo, pero acá en la región, ¿no? En el contexto pandémico, si se quiere, en Argentina se aprobó un impuesto a los súper ricos, ¿no? Pero ahora Lula también. O sea, están caminando a ese tipo de gravamen que en Europa existe además. Es lo que quiero decir, porque podemos verlo con cierta mezquindad, pensar que Argentina y Brasil tienen prácticas quizá populistas en ese sentido, pero es lo que tú dices, en Europa ya es justamente gravar justamente la riqueza, el patrimonio, ir en esa dirección sobre los que tienen mayor capacidad contributiva, es en la dirección donde hay que ir. Lo que decía Bruno, el que el peso de los impuestos sean directos en lugar de los indirectos, el que la contribución de la patronal que tiene mayor capacidad de compra mínimamente acompañe a la de los trabajadores, ni siquiera se equipara. Entonces creo que es eso, y lo que decía Danilo también, y que complementaba a Bruno, es lo esencial de esta discusión. Es que no hablamos concretamente de esto, sino hablamos de la seguridad social como un elemento central de importancia, sobre todo, como tú decías, para los jóvenes, que lo ven como algo distante, pero que hoy pueden ver el riesgo que es asumir o no tomarlo en cuenta y verlo de manera integral, que es lo de la central, siempre lo dijimos. Entonces, esto es una oportunidad para poner la discusión sobre la seguridad social arriba de la mesa y todas las dimensiones que debe ser incorporado en esto. Entonces, creo que esto ayuda a un tema que siempre estuvo al costado, que no se asumía y que va a tener que ser asumido por esta generación y futuras generaciones. Muchas gracias Pablo de Rocha, muchas gracias Marcelo Amaya, muchas gracias Bruno Giometti y Danilo Dárdano. Vamos a seguir conversando de la economía. A mí, la gente lo sabe, ¿no? Pero a mí me gustaría que la política fuera la discusión de la política, incluso de las peores ideas. Lo que es terrible, inicié así el programa porque, insisto, es terrible en esta grave hora que viven las instituciones de nuestro país, tener que estar discutiendo en el barro, no en el barro, el barro, ¿no? Porque ya las ideas quedan bastante opacadas cuando uno ve la trama de corrupción que atraviesa el Estado y donde, bueno, nunca esperábamos verlo así tan brutalmente como lo estamos viendo por estas horas. Pero bueno, estas son las discusiones que ojalá pudiéramos dar incluso. Para eso se necesita también una derecha limpia, ¿no? Aunque tengo acá a mi amigo, y ahora vamos a charlar y a tomar un café con Poppy Avelando, que sostiene razonablemente que bueno, que la corrupción es intrínseca a veces a algunas expresiones ideológicas. No es una anécdota, es constitutiva. En fin, es una discusión más filosófica. Es dura la afirmación, pero a las pruebas nos remitimos. Gracias entonces por habernos acompañado. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café con Víctor Hugo Poppy Avelando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información,
Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE BIT CNT. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Llega Expo Innovación Ciudades Inteligentes, con las empresas más importantes del país presentando sus últimos avances tecnológicos y sus proyectos más innovadores. No te quedes afuera y reserva tu stand hoy mismo, porque la construcción de ciudades sustentables es una necesidad y es hoy. Expo Innovación Ciudades Inteligentes, del 10 al 17 de noviembre, Intendencia de Montevideo. Apoya a Tele 12. Se viene el 13º Congreso Nacional de AFUTU. Es la instancia de participación, evaluación y discusión máxima de nuestro sindicato. Tu participación desde los núcleos de las escuelas es fundamental. Seguimos defendiendo lo nuestro. 10, 11 y 12 de noviembre en Piriápolis, Maldonado. Somos la fuerza para cambiar. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos están mirando. Sigo recordándole a la gente que estoy en esta colecta. Estamos en colecta. Quiero que los que están mirándonos por YouTube, que yo que sé cuánta gente es, los que puedan, hagan sus donaciones, porque voy a empezar a juntar recursos para el año que viene, a dar un batacazo. Bienvenido, Víctor Hugo, Popi, sí. Avelando. ¿Cómo te va? Buenas noches, bien. ¿Cómo estás viviendo este momento triste de nuestro país? Además el tiempo acompañó esa tristeza, ¿no? Qué días que nos depararon, nos deparó noviembre. Pero bueno, eso. Sí. Ahora, uno se pregunta por qué, es la gran pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué se entregó el pasaporte? ¿Por qué se ocultó? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Yo qué crees? Hoy escuchaba que hay 3 hipótesis a manejar. Una bondadosa. La buena, la mala, la mala, la peor. Una buena es que fue un error, que quisieron taparlo, ¿no? La 2, que hay alguien implicado en esto. Y la 3, que ya el narcotráfico ha metido sus tentáculos en el sistema político. ¿El sistema político por qué? Los partidos políticos, no en el sistema, en el partido político. ¿Por qué? Por cómo se procesó este tema. ¿Pero por qué hay que hacer una metástasis a todo el sistema político, de no, yo no digo la todo corrupción el sistema, yo dije, del gobierno? No, dije mal, me rectifico. De los gobiernos. Rectifíquese. No. Yo siempre me acuerdo de la serie del Chapo Guzmán. Sí.
cómo se habían metido en el gobierno mexicano. Narcos, sí. Que era terrible, ¿no? Que el hombre de la seguridad era el que estaba más comprometido. Y sí. Y es así en todo el mundo donde hay este problema. ¿Cómo se llama este hombre? Que está ahora preso en Estados Unidos. Genaro sí. García Luna. Sí. O sea, a veces me tengo que... Es una especie de jactancia, pero me tengo que felicitar de acordarme de cada cosa. Era el secretario de seguridad del gobierno... ¿De Fox, no era? No. De Fox... No me acuerdo si era de Fox. Pero lo cierto es que está procesado, formalizado, preso por narco, ¿no? En Estados Unidos, de hecho. Sí. De hecho, está en Estados Unidos procesado por eso. Yo discuto con el concepto de la crisis institucional o de la penetración del narco de la estructura del Estado. ¿Sabes lo que discuto de eso? Eso puede ser y puede darse. Lo hemos visto y está sucediendo en diferentes países de América Latina. Pero eso sucedería tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo, ¿no? Por eso, pero lo que yo discuto es eso. Si eso describe la situación que estamos viviendo, o lo que estamos viviendo es un gobierno atravesado por la corrupción. Que no es lo mismo el Estado que un gobierno. ¿Entendés? No, por supuesto. Pero también escuchaba hoy una discusión sobre si es crisis institucional o crisis política. Bien, me parece que esa distinción corresponde. Crisis política es indudable que hay. Es indudable, por supuesto. Pero la crisis institucional, ahí está. Voy a ir hacia una definición casi filosófica en tiempo real, ¿no? ¿Sí? Lo estoy haciendo ahora. Crisis institucional, ¿sí?, es si las instituciones no son capaces de actuar sobre la crisis política para corregir y para condenar. Si no tenemos instituciones tan fuertes, lo suficientemente sólidas como para que caiga quien caiga. Sí, incluso el paso anterior, describir el problema, como se está haciendo la justicia ahora. Todavía no hay condenados, ¿no? Todavía no hay condenados, pero empieza claro, pero ya diste el primer paso. Eso no te permite hablar de crisis institucional. El problema sería si la justicia mirara para otro lado, ¿no? Ahí sí. Y si el Parlamento no reaccionara. Que no sabemos. Bueno, pero han reaccionado... Pero Popi, reaccionar de palabra es una cosa. No, pero el Parlamento son los votos, Popi. Claro, hay mucha reacción. ¿Qué pasa en la interpelación con Heber? Bueno, ya hubo un paso la vez pasada, ¿te acordás que no hubo respaldo? Ah, sí, pero ¿hay censura o no hay censura? Porque el presidente, por lo menos en el momento en que nosotros estamos grabando este programa, ya fuera... el presidente aparentemente ya ofrece la cabeza de dos, de Maciel y de la Fluff, pero no de Heber. Y por lo que ya se sabe, por ejemplo, de esa reunión en la casona de la policía de Tierra del Prado, Heber estaba ahí cuando se conspiró para mentir. Sí. Al margen de todo lo que sabemos de la gestión de Heber. Sí, es una perla más, ¿no? Es insostenible, Heber. Ahora, según las versiones que hay, muchos blancos también pidieron que Heber se fuera. Sí, está bien, pero si el presidente dice que no. Mirá que de los blancos lo puedo entender, porque es el presidente de su partido. Pero ¿y el resto de la coalición? Hubo declaraciones, hay que mirarlas bien y esperar a ver qué pasa. Porque desde el Partido Independiente hasta Cabildo Abierto hubo críticas duras sobre lo que ha pasado, ¿no?
Mirá que capaz que cuando esté saliendo legítima segunda dosis, ya Heber cayó, no lo sé. Pero si no cae y llega la interpelación, y yo quiero saber. Claro, pero lo que pasa es que el problema, hay una cosa que planteaba Pereira, el presidente del Frente, y es que un gesto político bien entendible sería la destitución y no esperar a que renuncien, ¿no? Viste que cuando sale el día miércoles, cuando se produce la declaración de la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., en Fiscalía, ante el fiscal Machado, se genera todo este escándalo nacional. De manera urgente la mesa representativa, la mesa política del Frente Amplio se reúne. No, el secretariado. Secretariado, y se hace una conferencia de prensa en la que habla el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Dónde trasluce la resolución del Frente Amplio? Que es básicamente, bueno, estos tres tienen que caer, pero no vamos a hacer algo que precipite al Uruguay en una crisis mayor. En una crisis mayor. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que... Que básicamente es decir, no vamos a iniciar un camino de juicio político al presidente, ¿no? Es eso. Bueno, ¿qué opinas? Yo creo que ahí hay que esperar. Ahí me gustaría, no te digo un estallido, pero que hubiera una conmoción en toda la sociedad, ¿no? En contra de eso. Pero en el plano político, yo creo que el que hace el FA es, te doy una oportunidad. Después vemos, ¿no? Pues hay que el presidente se haga cargo, dijo Pereira, y que venga y destituya. Entonces ahí hay que ver. Yo me recordaba mucho también la actitud que asumió el Frente en la crisis de 2002. Cuando Vázquez hablaba de la lealtad institucional, ¿te acordás? Sí, pero... Era otra situación, ¿no? El gobierno de Jorge Valle, a mi gusto, fue un gobierno muy equivocado en su orientación política, aunque correspondía con su ideología, y que además gestionó muy mal la crisis, que tenía también los componentes externos de lo que estaba sucediendo en Argentina. Tenía componentes estructurales. Y estructurales, pero no era corrupción. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque además, acordate de lo que pasaba. Más allá de que hubiese o no corrupción, pero sí, no era lo que estábamos hablando. No es lo que estaba en el... no es lo que estaba discutiéndose sobre Jorge Valle. En el público. Pero Valle tuvo la aftosa, la situación financiera. Que yo digo, son problemas estructurales, porque incluso la aftosa es un problema estructural. Voy a hacer desviarme un poco. Porque Uruguay, durante el gobierno de la calle Herrera, decidió que Uruguay iba a ser libre de aftosa sin vacunación. Como estaba rodeado de aftosa. Por lo cual eliminó Santa Elena. Santa Elena. Un disparate. Dejó de producir la vacuna. Cuando se genera este caso, y yo entiendo lo que vos estás diciendo. Ahora, en ese contexto, gran crisis, la crisis económica que nos traumatizó a todos, ¿no? Sí. Que tanta incidencia ha tenido en el Uruguay. Una gestión, a mi gusto, muy equivocada. Pero yo entiendo que la posición del Frente de no incendiar la pradera, y hasta soy capaz de reconocer, mucha gente no, pero yo soy capaz de reconocer, o por lo menos yo honestamente creo que Alejandro Achugarri, flaco Alejandro Achugarri, que fue ministro de Economía, primero era un demócrata, segundo era un buen tipo, y tercero hizo lo que pudo para entregar al Uruguay mejor, ¿no? Siendo el gobierno, ¿no? Sí, recuerda que cuando llega el FA al gobierno había empezado a crecer el Producto Bruto Interno. O sea, esto no es lo mismo.
No, pero esto es otra cosa. Esto, digo, acá para mí, por mi información, lo económico es básico, ¿no? Entonces, cómo vive la gente es lo básico. Pero esta es otra dimensión de los problemas, ¿no? Es la dimensión ética, moral, de corrupción, de aprovechamiento del gobierno para otras cosas, ¿no? Y es complicado. El problema es cómo yo siempre digo, porque yo miraba una encuesta de Factum el otro día, que el 2% de la población, antes de esto, ¿no? El 2% de la población tenía preocupación por la corrupción. Incluso escuchaba tener diciendo que estas cosas se van acumulando. El problema es un proceso acumulativo, ¿no? Que hay que ver cómo influye en la población esto. Porque esto, ojo, esto es peor que lo de Astesiano, peor que lo de otros procesos que ha habido, ¿no? No, yo no sé si es peor. Es peor, sí, Popi, porque... O esto es visible y lo otro todavía tiene tramos ocultos. Pero otro puede echar la culpa a un pillo. Pero siempre podés echarle la culpa a otro. El problema es cuando te das cuenta de que la culpa no la puede tener el otro. Pero acá, ¿a quién tenés que echar la culpa acá? Al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro del Interior, el asesor preferido de la calle Pou. No es cualquiera. El problema es que acá te tenés que echar la culpa a la calle Pou. Bueno, sí, claro. ¿Y eso se asume o no se asume? No sé si podrá zafar tan fácil como lo de Astesiano, ¿no? Cuando dijo me engañaron. ¿Te parece que es fácil? Hubo una gran necesidad de fingir una suerte de demencia, de pensar que la calle Pou, tan vivaracho para otras cosas, tan inteligente como se jacta, se le escapa todo. Sí, pero hay una cosa que me decía, ¿por qué se quedó en Estados Unidos? Esta cara me encanta porque es la cara de Guandanara. La cara de Guandanara es la que me parece. Este gobierno debería ser con el escudo con la cara de Guandanara, ¿no? O aquella, ¿te acordás de esa serie House of Cards? Sí, claro. Kevin Spacey era el actor. Kevin Spacey. Así terminó también. Sí, cuando termina así. Woodward, era Woodward, ¿no? El apellido. Underwood. Frank Underwood. Underwood. Como la máquina de escribir, Underwood. Sí. Underwood, que te mira con los ojos torcidos así, que vos decís... Bueno. Es terrible, porque incluso llegó a matar a una periodista, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Él mismo, ¿no? Sí, la tiraba. No le voy a hacer el spoiler a la gente. Ya hace tantos años de esto. Se llamaba Mara, ella. No, Zoe se llamaba. La personaje. La periodista Zoe, sí. Sí, pero la actriz. La actriz es Mara de apellido. Bueno, no importa. Lo que digo es, ¿te pareció entonces que... No me quedó claro qué te pareció la resolución del Frente Amplio? Me pareció bien. Hay que esperar, y lo que tiene que hacer es... Después se declaró en sesión permanente la bancada. Claro, por eso digo, me parece que... Yo te decía, me gustaría más conmoción en la sociedad, pero también entiendo cómo funcionan estas cosas. ¿Y cómo sabes que no hay conmoción en la sociedad? Y porque no se nota. ¿Y que no se nota dónde? ¿En los medios? En las calles. ¿No viste los medios no. Lo que recorre Brecha lo había publicado creo que en diciembre del año pasado y ahora lo volvió. Cómo la FLUF apretó al observador para que no publicara el espionaje a la yo miraba, los medios son... Y no lo publicaron, ¿eh? Yo miraba una cosa, miraba el otro día los informativos, en el que estaba yo mirando, que era el 4, la quinta noticia fue lo de que pasaba en la fiscalía. La quinta noticia, cuando era un escándalo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a decir, el blindaje que tienen estas cosas. Y en el caso del 4 está afectado por otras cosas. Sí, por la relación H. Seguro, por la disputa. La disputa, pero igual. No, sin duda. Ahora, cuando vos lees los... Y algún jefe informativo que en declaraciones a la prensa argentina dijo que esto estaba motivado por la influencia de Jorge Díaz y del Frente Amplio sobre H. ¿Quién dijo eso? ¿Fernández? No le puede dar pelota. Bueno, sí.
le podés dar pelota porque es el jefe del canal 10 ahora, ¿no? Que quedó después de que echaran a Preve. Que todavía deben estar pensando, ¿por qué echamos a Preve? No, están contentos de haber echado. Pero Pero le iba a generar un problema con todo lo que averiguaba. Entonces, generaba un problema al puede 10. ser, sí, puede ser. Pero no le das, pero Fernández. Hay una cosa que los medios son socios de este gobierno. Y no viste lo que han hecho con Con y ahora la se plata está del discutiendo justamente la ley de medios. Para permitir que todas esas propiedades, ¿cómo es? Que acumulación de medios, que está prohibido por la ley de medios, Se puede al hacer. derogar, y la plata que le han dado. Por eso, Ha los sido muy millones de obsceno. dólares, lo que dieron ahora del fondo audiovisuales, ¿no? Sí, y permitirle Pero- vender pero a los quiero cables que volver son de ellos, de Internet de Montevideo. Sí, quiero volver a otra cosa. Sí. Quiero volver a esto de si estuvo bien o mal el frente. Hay que ver cómo reacciona después. Me gustaría que la gente en el chat diga también qué piensa con respecto a esto. Yo sé que la gente, ojo, no es lo mismo escribir en un chat y decir, Pero yo que tomar una decisión política que va a involucrar a todo Yo el te país. decía conmoción. Pero Leandro, me gustaría cuando en el 2002 veía que todo el mundo estaba hablando de la crisis que había. Todo el mundo te hablaba. Todo el mundo lo sentía. O te pongo un ejemplo menos dramático, pero no de esa índole. Del coronavirus hablaba todo el mundo. Sí. Ibas al boliche, te hablaban del coronavirus. Ibas al almacén, te hablaban del coronavirus. Ahora, esto lo habla la gente en todos lados. Porque hay un esfuerzo para que no se amplifique. Sí, pero yo creo que este tema, si es un indicador de algo, lo que sucede en redes sociales, y algo es, ¿no? Porque cuántas veces legítima defensa ha sido tendencia, primera Sí, incluso, ¿y sí. por qué es? No, pero Porque no- las redes sociales reflejan el éxito. Pero hay otra cosa que yo decía también, que creo que la dije Y la ahí vez en las redes pasada. sociales este tema le están dando y dando y dando. Ah, claro. Pero hay una. Pero te das cuenta, yo te decía lo de las encuestas del 2% de eso. Pero hay una cosa que me parece que es importante. Yo lo dije la vez pasada, en la Segunda Guerra Mundial, para atacar a los submarinos, usaban bombas que no explotaban en la superficie, sino bajo el agua. Y acá hay que ver cómo penetra en la población esto. Si es un proceso acumulativo que va generando una opinión que no se expresa ahora, que se va a expresar después, tiene un efecto retardado, eso quiero decir. Y puede ser. Lo que pasa es que la acumulación de cosas, no te lo sacás más. ¿Te acordás? Vos te acordás del gobierno de Luis Alberto Lacalle. Sí. Han pasado 30 años y está todavía catalogado por la gente como el más corrupto, por lo menos de la postdictadura. Sí. Y no se lo saca más. No impidió eso, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de las decisiones que se toman. Que su hijo, que dijo que era fruto del mismo árbol, no me acuerdo, que no caía lejos, fuera presidente. Los hijos no deben pagar por sus padres, pero cuando vos perteneces a la misma concepción ideológica y además Sí, te pero sentís alineado claro. con las mismas metodologías, Y al mismo sector partidario. y bueno, capaz que faltó ahí, que sobró impunidad. Entonces con las décadas, la amnesia permite que vuelvan al poder. Me está enseñando Poppy que nos estamos quedando sin tiempo. Me olvidé de decirle a la gente, está abierta y muy activa la inscripción para la excursión de Portugal y España, Norte España y Portugal durante 17 días, 17 noches, no me acuerdo cuánto es, saliendo el 25 de mayo, volviendo en junio. Pedí información en el 092-982-986. Los que puedan, los que quieran conocer esa propuesta, conózcanla. Vamos a ir a dar esa vuelta por la Europa, como ahora en fines de diciembre estamos ya saliendo para Cuba con un grupo hermosísimo de gente. Las Europas, como decían. Las Europas. A mí me dijeron que Portugal, yo nunca fui a Portugal. Tampoco. Me dijeron que es impresionante. Así que Lisboa es precioso. No solo. Y estoy muerto por ir a conocer. Y además también me encanta el grupo que se está armando de gente, o sea, más o menos la información que tengo de la gente que está anotándose, me encanta
quiero que se anote todo el que quiera, el que pueda. 092982986, ahí averiguás, te dan todo el panfletito que tiene toda la descripción del viaje, en fin, bla, bla, bla. No te olvides de eso, porque eso está abierto. Eso está abierto. Bueno, Popi, Bueno, no nos queda prácticamente tiempo. Las próximas horas van a ser clave. viste una cosa más que dijo Bustillo, que lo dijo en sentido figurado, lo de que perder el teléfono. Claro, porque Bustillo declaró el viernes, salió y con un comunicado, y en el comunicado dice que fue en sentido figurado, perder el celular, pero no. Más el viernes en Legítima escuchamos Fue literal. este tramo de la declaración de H, Fiscalía, y no fue en sentido figurado. Además, de acuerdo con H, ella empezó a grabarlo porque ya la estaban presionando demasiado, Sí, ¿no? sí. O sea, que se le dijeron mucho, ¿no? Perder el celular. Tremendo, 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 Popi. Qué increíble, ¿no? Que le hayan mentido al Parlamento así es. Qué violento, ¿no? Y pará, nos queda un minuto. ¿Y la coalición? ¿Y la Porque coalición? la declaración sobre todo las de Manini. Ay, Manini, fueron Diciendo, fuertes. bueno, el presidente, Tiene que estar acá. a mí no me sale, dice, No me a llamó. mí no me parece que la FLUF dijo actúe motu propio. Que es básicamente decir, la FLUF obedecía órdenes. Del único que le podía dar órdenes, que era el presidente. Es dura la declaración de Manini, ¿no? Que además de la convicción que debe tener Manini, debe todavía tener la sangre en el ojo de cuando Lo de Irene. y destituyeron a Irene Moreira, que hizo aquel acto. Y Manini tiene eso de que no olvida, ¿no? Sí. Y además, Pero además está convencido, me parece. está convencido, dijo sobre Heber que por omisión o por acción, él está formado en la lógica de que el superior siempre es responsable. Y- pero más que comisión, bueno, tiene todo junto, ¿no? Nosotros lo habíamos puesto en la tapa de la semana pasada de Caras y Caretas, ¿no? Ineptitud, omisión y delito. No, un combo. Es la Big Mac de la mala gestión, ¿no? Tiene todo. Ahora, la última cosa que digo, yo no sé por qué, si es que se quedó sin que le hiciera el libreto, porque, viste que la FLUF, además, ¿dónde está la FLUF? ¿Dónde estuvo, digo? Se fue a los Libertadores. Se fue a la Libertadores. ¿Y la calle? No, ni siquiera adelantó el retorno. Por eso te digo. En esa reunión que también tendríamos que analizar, citada por Biden, a los... No estaba Argentina ni Brasil. Ay, no, estaban citados los presidentes alcahuetes directamente de Estados estaba Unidos. Chile también. Bueno, está, invitan para aislar a China. Para aislar a China. Y Uruguay va. Y después quiere un Pero TLC China con es el China. primer socio comercial que tenemos. Y después quiere un TLC con China, ¿no? Y además no es que va para China él a Sí. juntarse, que andás a ver lo que es eso. Debe haber, Xi Jinping debe haber citado 200, ¿cuántos países hay? 187, 190, de acuerdo a la votación que la Asamblea General de la ONU El otro día. pasado viernes votó 187 por levantar el bloqueo, 2 en contra, Israel y Estados Unidos, y una abstención, Ucrania, bloqueo a Cuba. O sea que si sumamos son 190 países. Bueno, Xi Jinping debe haber citado 200 presidentes, pero acá ya le están haciendo la campaña como que Xi Jinping, ¿no? Dejate de joder. Sí, es como si fuera un pop, un star rock. Un líder mundial. Un líder mundial, que lo cita Biden, lo cita Xi Jinping. Y Viviana Canosa, que lo ha levantado. Y ya nada más. Bueno, Popi, se nos acabó el tiempo del programa. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Pedro, que después me voy a fijar a ver si hicieron donaciones. Les agradezco a todos los que las hayan hecho, a los que no lo hayan hecho y no pueden, también les agradezco. Pero los voy a seguir recordando programa a programa. Estoy en la colecta. ¿Por qué? Porque el año que viene queremos hacer 3 programas semanales. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.